Ciencias Médicas, un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Producción general y redes sociales, equipo de comunicación de la Secretaría de Extensión Universitaria. Facebook, Equipo Extensión, FCM. Twitter, @extensión CM. Teléfono 0341 156 81 40 76. Bueno, muy buenas noches. Estamos en Ciencias Médicas, acá en Radio Universidad 103.3. Venimos de un fin de semana largo, por eso arrancamos un poquito más tarde. Venimos un poquito medio dormidos. Estamos acá con Marcelo Abdala. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Nico. Muy buenas noches a todos. Es verdad lo que decís, parece que hoy ya fuera un lunes, no que fuera un martes, ¿no? Sí. Cuesta arrancar, es cierto. Es así, hoy a la mañana, encima con el frío, se complicó un poquito la cosa de levantarse, salir de adentro del sobre. Pero bueno, acá estamos, ¿qué le vamos a hacer? Comenzando un nuevo programa. Sí. No quiere decir que nos levantamos muy tarde, pero estamos acá, 9 de la noche, 9:07 tengo exactamente. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Buenas noches, Nico y Marcelo. Bien, un poco cansada porque no disfruté de mi fin de semana largo, trabajé, así que... Bueno, pero bueno. ¿De guardia o sí? De guardia, sí, un poco en todos lados. Mire. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un programita en el cual vamos a tratar de violencia de género. Vamos a tener una invitada que tenemos acá y vamos a hablar en el segundo bloque con ella. Tenemos también 2 llamados telefónicos en los cuales vamos a tratar de abordar un poquito esto con un par de disciplinas diferentes. Como hicimos la semana pasada, que estuvimos hablando sobre los agroquímicos, agrotóxicos. Estuvimos con el doctor Damián Berseñasi, que nos manda saludos seguramente y nos está escuchando. Y también tuvimos otros 2 llamados, en el cual pusimos en tele de juicio verdades, mitos, mentiras, todo junto. Estuve leyendo respecto al tema esto de los agroquímicos, vi una noticia que salió que La Plata es una de las zonas de mayor peligrosidad por lejos en cuanto al uso de agroquímicos, porque dice que los utilizan en cultivos muy cercanos a zonas urbanas. E inclusive algunos insecticidas prohibidos. Así que era un poco lo que hablábamos. Yo quiero compartir en cuanto lo pueda hacer. Estuve el fin de semana, Marce, fui a hacer las compras, no mensuales o lo que dure, digamos, lo vamos estirando. Y fuimos a hacer las compras en un lugar que queda acá, cerquita, saliendo. Un súper que no se puede decir. No se puede decir, empieza con M, sigue con I y bueno. Bueno, estuvimos ahí, estaba comprando las cosas y con esto de que hablábamos, con esa yerba que decía que era tan tóxica el decano de la Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba,
mientras doy vuelta a la góndola donde estaban todas las hierbas hermosas y tóxicas, y encuentro una hermosa cajita de glifosato para comprar. Así estaba así, a la mano, a la venta. De hecho, creo que estaba a menos de 1 metro, así que algún chiquito también lo podía agarrar y llevárselo a la casa de regalo. O sea, que realmente las conversaciones que tuvimos la semana pasada, como qué contradictorias eran, ¿verdad? Porque el haber podido demostrar tantas cosas, yo me quedé sorprendidísimo cuando escuchábamos al doctor, al médico, hablando de el aumento en la incidencia de cáncer que había habido, ¿no? 3 veces más de lo que se esperaba. Y por otro lado, escuchar decir de que eso no está demostrado, que no es tan así, que esto, lo otro. Inclusive, más sorprendente todavía me pareció vergonzoso, bochornoso, las amenazas que hubo hacia el que hizo la investigación, ¿no? Que hasta le querían hacer juicio académico. Sí, terrible. Que eso me pareció algo terrible, algo vergonzoso para la época en la cual nos toca vivir. Así es, terrible. Bueno, hoy vamos también con otra cosa bastante compleja. No sé si lo vamos a entender del todo. Me parece que está bueno que empecemos, como se hace en la facultad, con las materias y con las áreas que tenemos, empezar a comprender un poquito del todo de las cosas y un poquito de la complejidad de las cosas también. Ahora vamos a escuchar. Hoy yo traje algo de música, como siempre, que se quejan de que traigo música medio así de... Le van a poner puntaje sí, hoy. Vamos a ver qué es lo que aparece en el Face. Así se es. va aumentando el puntaje. Hoy traje mujeres. Obviamente, Perfecto. traje mujeres y tengo para escuchar primero, que me lo recomendaron. No es que yo así... No solo tengo miles de discos, que ya no se usan más, pero yo no soy del MP3, yo tengo miles de discos. Y bueno, y en esos miles de discos encontré algo que tengo acá, que fue recomendado por una chica que le mando saludos, una chica de Brasil que estudia en nuestra facultad, y me comentó sobre una tal Pagú, que no es la canción, no es quien canta la canción, sino que era una artista de los años 20 en Brasil, que fue escritora, fue periodista, y ya en esa época la maltrataban, le decían que era rara, que tenía conductas extravagantes, porque tenía el pelo corto. Le decían que tenía conductas extravagantes porque era una mujer que fumaba. Y bueno, y en pos de así como abriendo todo este tema que vamos a estar charlando, yo traje un temita que canta Rita Lee, otra brasilera, que se lo dedica a ella. Excelente. Rita Lee, ¿conoces? Sí, excelente me parece. ¿Lo tenés ahí en el auto? No lo tengo en el auto, pero lo he tenido en mi casa. En estos momentos no lo tengo. Lo tenía en el auto hasta que hace unos años algo raro, ¿no? Me robaron... Me abrieron y me rompieron ¿Cómo? la puerta. ¿Dónde? No, parece increíble, no parece Argentina, pero sí, me robaron. Qué raro. Así es. ¿Eso qué sería? ¿Qué tipo de violencia? ¿Sería violencia de género contra tu auto o no? Ahora vamos a aprender, a ver de qué hablamos. Vamos a aprender mucho, pero tenemos varias preguntas para hacer, así que... Vamos entonces a escuchar este temita y volvemos con, ya acá la tengo, Gabriela Ángel. Bueno, Gabriela, en un cachito vamos a empezar a hablar. Vamos con el tema, Dani. Beijo, rebeijo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Olha a voz, olha a voz. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Eu adoro isso. Não sou freira, nem sou puta. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo dançarina. Já sei, apresentadora de TV. Também não. Meu buraco é mais em cima. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Bueno, ahí pasó este tema de Rita Lee. ¿Ya te gustó, Marce? Me gustó, sí, realmente me gustó. Y ya tenemos un poquito para aquellos que entiendan mejor el portugués que yo, quizás saben exactamente lo que significa. Pero bueno, si no, pueden leer un poquito, buscan Pagú ahí en internet. Wikipedia traten de que no, porque tiene muy poca información, pero hay un montón sobre esa mujer. Bueno, tenemos, Pauli, yo quiero que me digas algunas cositas. Primero que nada, cómo se comunican con nosotros. Porque Dale. de eso va a depender los regalos que vamos a dar. Exactamente. Pueden comunicarse a través del celular 0341 156 81 40 76. Correo electrónico es radiofcmr@hotmail.com. En Facebook nos encuentran como Equipo Extensión FCM y finalmente el Twitter @extensioncm. Ahí me olvidaba la página web www.extensioncmrosario.com, que bueno, ahí para chusmear las novedades y estamos subiendo los programas de a poquito. Estamos un poco atrasados. Así es, sí, van a estar los Como programas. por si no pueden escucharlo así en el vivo, en el momento online. Si extrañan nuestra voz, Claro. un sábado de la noche, 2:30 de la noche, pueden escuchar. tranquilamente se pone a escuchar. Qué un programa buena compañía. de esto. Claro, muy bien. Ponen un poco de buena música, porque yo sé que traigo buena música. Ana, hay una garita, Ana, dice que no. Ana, sí, eso lo Nuestra sabe. operadora estrella me está haciendo caras de que no le gusta la música, pero bueno. Vamos a ver, después me vas a decir vos qué música vamos a poner en el próximo programa. Bueno, yo subí la foto al final, así que ahí tienen para ver, para quien quiera comprar glifosato, acá cerquita, lo van a poder hacer. Total. Está en precio, parece, por lo que sea. Yo no lo llegué, así que tan en precio no estaba. Bueno, vamos con nuestro primer invitado de la noche. Vamos a ponernos un poquito más, no serios, un sino poquito. quizás sí, más ubicados que con el glifosato. Y vamos con Gabriela Ángel. Gabriela Ángel, ella está en estudios de género del Colegio de Psicólogos. Y bueno, te digo buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Por invitarme. De nada, por favor. Hablamos hoy con ella, nos dio toda su voluntad para poder venir acá, así que realmente agradecemos. Y bueno, y te decimos esto, la idea nuestra es empezar a tratar de abrir un poquito las cosas. En cuestiones académicas, que vamos a charlar, de paso también te voy a hacer una preguntita sobre eso. Gabriela, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género? Bien. A lo mejor habría que aclarar un poquito más lo que es el concepto de género, ¿no es cierto? Porque violencia creo que ya es algo más común. La violencia de género es la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esa es la razón, digamos, de la violencia de género. Actualmente hay algunos debates entre feministas y entre profesionales que dicen que en realidad la palabra género por ahí
oculta o edulcora un poco el hecho de que la gran mayoría de los casos son de violencia contra las mujeres, o sea que habría que llamarla, incluso dicen violencia contra las mujeres. Por ejemplo, Eva Giberti, que es una psicoanalista muy conocida, grande, que ha hecho muchísimos trabajos sobre esto y publica permanentemente obras, habla de este tema y ha hablado hace poco en el diario Página 12 una nota pronunciando este debate. Nosotros tenemos el género como un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones que cada sociedad y en cada momento histórico se construyen, otorgando significaciones particulares a las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, lo que sería el sexo, ¿no es cierto? O sea que hay que diferenciar entre lo que sería sexo y género. De hecho, en nuestra facultad, en el segundo año, nosotros tenemos una materia, sí. que está en el plan nuevo, que justamente trata, se llama sexualidad, un área, género, en realidad. Claro, sexualidad, género y reproducción. Y vemos algunas de estas cosas, por suerte. Qué bien que en la Facultad de Medicina se haya incorporado esto. Excelente. Yo te vi tirando el dato de nuestra facultad. Muy bien, muy bien. Sí, una competencia sana te hacemos. Bueno, como un proceso histórico ha producido la desigualdad estructural entre los géneros. Esto sería la cultura patriarcal, ¿no es cierto? El patriarcado como un sistema. Y se ha producido una jerarquización y una desigualdad, quedando lo femenino en lugar de inferioridad y subordinación respecto de lo masculino, entre comillas, ¿no? Claro. Lo femenino y lo masculino, en lugares que, por otro lado, no se perciben como productos sociales de relaciones de poder, sino como naturales, también entre comillas, ¿no? Como obedeciendo a la naturaleza biológica. Entonces, como se ha naturalizado esto, digamos, hay características que se le aportan a la mujer, como pensando que son solo de las mujeres, que en realidad son construcciones culturales, no vienen de la biología. Por ejemplo, bueno, que a las mujeres les gusta hacer las tareas de la casa, sí, o que tienen más facilidad para criar a los niños. En realidad eso es una construcción cultural y no está dada por la diferencia sexual. Bueno, es toda esta cuestión que se ha ido dando a lo largo de los siglos, obviamente, con la primera diferenciación en clases que hubo hace miles de años, que sería en la época prehistórica, cuando se empezó a hacer, digamos, el ser humano descubrió lo que era el cultivo y la cosecha y empezó a haber una división de tareas en que las mujeres se quedaban en la casa o en la choza o en la cueva a cuidar la cría y los hombres salían a hacer esto. Y esto se da en todas las sociedades, tanto en Occidente, en Oriente, sí. Es igual en todas partes. El sistema del patriarcado existe en todo el mundo. Ha habido algunas sociedades matriarcales, puede ser que haya algunas que queden, digamos, en poblaciones pequeñas, pero en realidad hoy en día podemos decir que el patriarcado predomina. Ha habido a lo largo de la historia una época, digamos, muy anterior, digamos, en lo histórico, que existía el matriarcado, pero luego eso fue cambiando. Cuando empezó a haber la descendencia y el apellido por el hombre, no por el vientre materno. Estoy hablando de cosas muy antiguas. Claro, sí, de hecho ya se empieza con el tema del hijo hombre que lleva... Exacto, y que es el heredero. Es el heredero. Lo extraordinario que sea tan universal, ¿no? Exacto. Que en todas partes del mundo. Así es. No era en la era de las comunicaciones, sino que anteriormente también se daba de esta manera. No podemos negar que ha habido un gran avance, ¿no es cierto?, en la mujer en cuanto a igualdad. Por supuesto que lo ha habido, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, recordemos que el voto femenino lo dieron no hace tanto, digamos, en el siglo pasado. Pero bueno, ahora tenemos una ley, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.485, que fue promulgada en el año 2009. No está totalmente reglamentada, creo yo, a lo mejor la doctora que va a hablar después nos puede informar un poco mejor, pero aparte de esto, la Argentina adhiere a la Convención de Belén do Pará del año 1994. Estamos hablando de 1994. La ley está en vigencia actualmente, en teoría. No sé si está totalmente reglamentada, eso es lo que tenemos que averiguar. Claro, aclarar. Pero ya está, pero fíjense que hace muy poco, 2009. Claro. Bueno, en la Convención de Belén do Pará del año 94 se define a la violencia de género de la siguiente manera. Debe entenderse por violencia de género
contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico contra la mujer, tanto en el ámbito público como privado. O sea, nuestro país adhiere a esta convención. O sea, que cuando hablamos de violencia, no es únicamente la parte física, puede ser a nivel emocional, psicológico. Exacto, económico también, sexual. Social también, sí. ¿verdad? Porque siempre implica un abuso de poder. Entonces, como abuso de poder puede haber en cualquier área de la vida. La podemos ver en la calle también, ¿no es cierto? Cuando las mujeres vamos y nos gritan cosas por la forma en que se maneja, sí, o por cómo vas vestida. Eso es re común. Exacto. Y bueno, en los trabajos también existe el acoso laboral, ¿no es cierto? Sí. Pero por discriminación a la mujer. O sea, que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos vivido alguna instancia de violencia de género, lamentablemente. Sí, además despierta, cómo está aceptado, cómo está naturalizado también lo que vos decías, que despierta risas. Ajá. Cuando más allá del acto en sí, que uno puede estar de acuerdo o que esté mal, realmente sentirlo, en el cotidiano provoca risas. El tema de decir, no sé, si una persona, por ejemplo, una mujer tiene un mejor puesto de trabajo, es difícil que sus compañeros digan que es... por mérito propio. Mérito propio. Sí. Entonces siempre despierta la risa y siempre despierta esta cuestión de como, claro... bueno, la burla, la crítica constante, y la burla, el chiste grosero o el chiste simplemente también puede convertirse en una forma de violencia. Cuando en general el chiste en lo laboral es muy común que los compañeros de trabajo gasten a las mujeres, digamos, por distintas cuestiones laborales y pretendan que nos riamos todas. Y esta violencia de género, hablando quizás un poco ahora en la parte física, ¿no? Que uno lo ve permanentemente en televisión, en los medios, ¿se ha incrementado o antes no se hacían las denuncias, se mantenía oculta? La mujer socialmente pensaban algunas que quizás esto era, entre comillas, normal. ¿Qué no podés decir de esto? ¿Qué es lo que sucede? Porque es terrible, uno prende el televisor y está permanentemente escuchando sobre el máximo de la violencia, porque a veces es la vida de la persona, y a pesar de que uno escucha que la mujer hace denuncia, va a la policía, sin embargo, hemos visto que han matado mujeres dentro de una escuela, en la puerta de la casa. ¿Qué explicación? Sí, es muy interesante lo que usted plantea, porque también esto lo debatimos y lo hablamos también en el área, ¿no es cierto?, de estudio de género, y también es una cuestión social y política, yo creería. La pregunta es, ¿hay más casos ahora o es que se ha incrementado la violencia y es más cruenta? Bueno, yo creo que violencia ha habido siempre. Lo que pasa es que, como usted dice, estaba naturalizada. No se le daba el valor o la cuestión mediática, por supuesto ha hecho que se conozca mucho más que antes y que salga más a la luz. Y también podemos pensar que hay un recrudecimiento en cuanto a la violencia más fuerte, digamos, con femicidios más terribles, incluso con quema de mujeres. Tenemos casos muy sonados, ¿no? Como el de Wanda Tadei. Asesinatos en la vida pública, últimamente en bares, los acuchillamientos, digamos, como que podemos pensar un recrudecimiento que tiene que ver también con los avances que ha tenido la mujer. Digamos, cuando las cosas estaban un poco más equilibradas en cuanto a que, bueno, que de última se soportaba, que el patriarcado consideraba que las mujeres eran suyas, eran objetos, eran posesiones, por lo tanto se podía hacer lo que se quería con la mujer. Digamos, a lo mejor esto ni salía a la luz, o era natural incluso, ¿no es cierto? Hemos pasado muchos siglos ya, digamos, donde, por ejemplo, en el medioevo hubo un genocidio, la quema de brujas, que cualquier mujer que se oponía al orden común era considerada hereje, y bueno, murieron cientos de miles de mujeres, o sea que no es nuevo, digamos, ¿no? Pero creo que el recrudecimiento, a lo mejor en los casos en cuanto a la gravedad de la violencia, tiene que ver con una cosa que nosotros denominamos backlash, que tiene que ver
con la reacción que se produce ante ciertos cambios sociales que tiene la mujer, que en los últimos tiempos han sido bastante más pronunciados, con la salida a la vida pública, a los trabajos, los cambios, digamos, en las familias, donde el hombre ha debido a lo mejor se ha quedado sin trabajo y las mujeres salen más a trabajar, porque a veces no les quedó otra, a veces Claro. porque querían, pero, o sea, trabajaban afuera y aparte trabajaban en su casa. Bueno, cambios sociales que han producido digamos, lo que le llamamos eso, el backlash es el movimiento que hace el látigo cuando va para atrás y vuelve. Bueno, eso quiere decir como que está volviendo y recrudeciéndose la violencia que había antes. Ahora, eso que vos planteás, en ese grupo de hombres que se da, ¿es una cuestión cultural? ¿Lo han visto en su casa? ¿Lo han vivido así? Porque yo, más allá de que uno ve que hay un incremento, yo pienso que en la mayoría de los hombres no actuamos de esa manera. ¿Es un prototipo de persona? ¿Es algo que culturalmente lo ha visto en su hogar? ¿Es algo que se puede solucionar? ¿O la persona que es violenta con la mujer lo va a hacer toda la vida? ¿Lo va a hacer con esa mujer o lo va a hacer con cualquier mujer? Mira, es muy interesante su pregunta, porque justamente una de las formas de naturalizar o de diluir un poco la problemática es pensar que el hombre que comete un acto así violento es un enfermo, tiene un trastorno psíquico, o que es porque es alcohólico o porque consumió una sustancia, cuando que en realidad no todos los alcohólicos, ni todas las personas adictas, ni todas las personas que consumen sustancias, ni todas las personas con trastornos psíquicos son violentas ni matan a nadie, digamos. O sea que Exacto. si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad estaría siendo una especie de defensa. Ah, bueno, es porque es un enfermo. Bueno, sí. Ah, bueno, es porque estaba borracho. No, Claro, no como todos los justificando, borrachos matan a sí. la mujer ni la golpean. Y claro, es una justificación, está bien lo que vos decís. En realidad la problemática es social, tenemos que verla como una cuestión que es más horizontal, no vertical. Y habría que elaborar, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del área donde yo trabajo, políticas públicas que tengan que ver con la prevención y la detección temprana de estos casos. Y, por ejemplo, programas en las escuelas para los nenes, desde el jardín, desde primer grado, que haya áreas donde se educa, primero en educación sexual y vínculos afectivos, que tengan que ver con los vínculos sanos, ¿no es cierto? Sí. Para detectar y a la vez para educar. Educar, Claro. ¿Se exacto. está implementando algo de eso acá en Rosario? ¿Hay una idea o no? Mira, ¿Hay algo en marcha, digamos? hay una ley de educación sexual integral. Yo no tengo conocimiento cómo está en la provincia. Yo creo que sí, que tiene que estar, que no sé cómo está implementada. A nivel nacional está y hay programas muy interesantes, pero que creo que se quedan un poco cortos porque apuntan más a la cuestión sexual. O sea, tendrían que, para mi punto de vista, incorporar un poquito más la cuestión vincular, aunque creo que también, digamos, la abordan, pero no sé si está como en una materia transversal para todos los grados, Claro. digamos. Para mí habría que hacerlo más profundo y aparte de esto, dar mayor importancia en la facultad, por ejemplo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Y en la universidad de ustedes cómo están? Mira, últimamente hubo un cambio de programa. Yo sé que es muy nuevo, tiene un par de meses nomás, de plan de estudios. En el plan de estudios que yo estudié, que me recibí en 1996, no se trabajaba de ninguna manera la violencia de género, ni estaba nombrada en ninguna de las materias. Ni nos prepararon para esto. O sea que toda la formación que una persona que le interesaba esto, que realmente hasta el momento no somos muchas, teníamos que hacerla por afuera. Tal vez ahora haya, yo sé que hasta hace unos meses había un seminario sobre género que era un seminario optativo, o sea, no estaba como materia Claro, no estaba en la incorporado. currícula. No sé con este nuevo plan de estudio. No hay una materia que yo sepa, a lo mejor está incorporada en los contenidos transversales, pero bueno, si la hubiera o si no la hubiera habría que ponerla, digamos, eso es Sí. por lo que nosotros abogamos. Sinceramente, terrible todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo puede ser que la mujer vaya, haga las denuncias, vaya otra vez, vuelva a denunciar, va golpeada y sale a la luz cuando a lo mejor esa mujer
se cometió un asesinato en ella o pasaron cosas irreversibles, ¿no? Y lamentablemente pasa. ¿Querés que vayamos a una pausa y la contestás después? Sí, yo lo que quería, bueno, para ordenarnos un poquito, ahora vamos a llamar también a otra Gabriela, que le vamos a preguntar un poquito con esto que sale, porque también tiene mucho que ver toda esta mediatización que viene con el tema, y que estaría bueno empezar a saber, digamos, cuando hablamos de cambiar políticas públicas, por ejemplo, como ha pasado en nuestra facultad, en cuánto ayuda esto, si ayuda, no ayuda, sirve, empuja desde abajo, desde arriba, a dónde aprieta, y bueno, y empezar a pensar esas cosas. Por ejemplo, un plan de estudio, quizás el cambio de un plan de estudio es mucho más fuerte que una movilización convocada por Facebook. Hace un momento miraba en la televisión en uno de los programas que dice que hay como una escuela de reeducación de los hombres violentos. No sé, sinceramente, me parece que es mucho más profundo que enseñarle a alguien que no tiene que maltratar a una mujer. Por eso yo te preguntaba, que lo vamos a hacer después de la pausa, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar que se hacen denuncias, que las mismas autoridades toman a la mujer también en menos, porque es terrible, ¿verdad? Pero no lo contestás ahora, vamos a ver la música que nos ha conseguido sí, no vamos a ir a la música porque se va a hacer muy largo, sí, así que vamos un segundito, le dejamos a Paula que vaya a llamar. ¿Canta Paula? No. Sí, va. No, yo no canto, no. Vamos un segundito, nos acomodamos y vamos con la cortina un segundito, y llamamos. Buenísimo, estamos de vuelta, ya Paulita estuvo llamando por el teléfono ese a cuerda que tenemos acá. Le mandamos un saludo a Ana, que me está mirando con cara de qué estás diciendo. Yo sé que ese es el tema que te gusta a vos, Ana, yo no sé, porque me pusiste un tema que eso no tiene nada, eso no tiene contenido. Yo te traigo un tema acá que trata sobre todo una historia y vos me pones Nos va a cortar los Pero sí, esa es la cortina. Bueno, tenemos en línea ahora a otra Gabriela, que vamos a charlar un cachito con ella acerca de, no solamente con esto que venimos desarrollando, sino también le vamos a preguntar qué es esta marcha que se organiza para el 3 de junio. Tenemos en línea a Gabriela Sosa. Gabriela, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriela. Bueno, no sé si estuviste escuchando el programa, estuvimos como empezando a abrir un poco el tema y a tratar de aprender qué significa de un poquito de todas las disciplinas y bueno, con lo que tenemos de esa carga histórica que veníamos hablando también, a ver si nos podemos alejar un poquito de los prejuicios también nosotros. Sí, está buenísimo. Bueno, yo quiero que me cuentes primero que nada de qué es esta organización a la cual vos pertenecés y qué tiene que ver con esto que es la marcha que se propone para el 3 de junio. Bueno, yo pertenezco a una organización que se llama Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, y que trabaja en distintos lugares del país hace muchos años en esta tarea difícil que es desandar estos estereotipos que ustedes estuvieron charlando, ¿no? Estos de estereotipos que nos ponen en un lugar de desigualdad a las mujeres y bueno, en ese camino estamos desde hace varios años. Y bueno, desde ese lugar, desde el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, hoy estamos integrando, impulsando
los espacios que promueven en toda la Argentina y también acá en la provincia de Santa Fe, estas concentraciones, movilizaciones y distintas actividades que va a haber el 3 de junio, que convocan desde una consigna que es ni una menos, ni una mujer menos muerta por violencia, y también pidiendo la declaración de emergencia nacional justamente por violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo es, justamente cuando íbamos al corte explicábamos eso, qué alcance te pensás que tiene esta movilización y qué significa quizás socialmente? Sí, en primer lugar es evidentemente una situación que se ha podido masificar, que ha sensibilizado a actores y actrices de distintos lugares, mucho más que esta tarea ardua que desarrollamos en las organizaciones que estamos en la temática de derechos de las mujeres, ¿no? El asesinato, el femicidio de Kiara Páez pudo lograr sensibilizar a personalidades de la cultura, personalidades del periodismo, entre otros artistas plásticos, que pudieron tomar esta consigna ni una menos y desarrollarla y llevarla también, ayudados por las redes sociales y lo que nos permiten las nuevas tecnologías, a un lugar muy masivo, muy interesante ese despliegue y esa instalación que ha generado esta consigna, y nosotras en la tarea de poder llenarle de contenido esta consigna y también del cuerpo de miles y miles de argentinos y de argentinas que seguramente van a estar participando de esta movilización, ¿no? Claro, buenísimo. ¿Cómo es comentanos cómo es, así, bueno, la viralizamos un poquito más? Y qué loco eso, hablar de viralizar de algo nocivo como un virus, por ejemplo, para decir que se propagan estas cosas. Pero bueno, así le damos también un empuje desde algún otro lado. ¿Cómo es el tema? Sí, es muy interesante esto de viralizar, ¿no? Esto de replicar y utilizar todos los medios posibles para hacer de esto una consigna que sea tomada en acciones concretas por personas que están más allá de la lucha cotidiana por los derechos de las mujeres, ¿no? Uno por ahí se encuentra que en un negocio o en la calle te preguntan ¿y cómo es esto? Quiero participar de alguna manera, por lo tanto un tweet, una réplica en Facebook y obviamente poner el cuerpo, todo colabora a esta movilización. En la provincia de Santa Fe va a tener varios puntos de concentración. En la ciudad de Rosario en particular va a ser en el Monumento a la Bandera a las 5 de la tarde del 3 de junio, y después también en otros espacios, ¿no? Y en otras localidades como son desde el norte santafesino, que es Reconquista, y también pasando por localidades como Sastre, como Cañada Rosquín del departamento San Martín, María Juana, Villa Eloísa, Álvarez, San Lorenzo, bueno, muchas localidades donde nosotros tenemos trabajo y donde también se han ido adhiriendo otros espacios, ¿no? En el caso de la ciudad de Rosario vamos a tener una instalación previa en la Plaza Montenegro a las 3 de la tarde. La Plaza Montenegro es la que está en San Luis y San Martín, y ahí vamos a instalar una radio abierta donde va a haber la posibilidad de que todas las organizaciones que nos estamos convocando podamos contar esto que hacemos cotidianamente, y también para que otros actores puedan participar, ¿no? A la reunión, por ejemplo, que hicimos la semana pasada, participaron los Scouts, que uno, bueno, puede pensar que hacen un montón de tareas muy interesantes, pero que en esta ocasión me contaban hoy justamente que habían logrado instalar esto en el orden nacional también, ¿no? Entonces vamos a estar distintos espacios comentando todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos que el Estado garantice, y también va a haber intervenciones artísticas, preparándonos para marchar luego hacia el monumento y encontrarnos con, esperamos, miles de rosarinos y rosarinas apoyando esta consigna. Gabriela, te habla Marcelo Abdal ahora. Gracias por comunicarte, realmente felicitaciones por todo lo que estás haciendo y todo lo que están organizando y llevando a cabo. Yo te quería preguntar, a través de todas estas actividades, ¿ustedes están viendo que la sociedad está tomando conciencia de este problema, de esto que sinceramente es tan grave en la sociedad?
Sí, en primer lugar, en general nosotros hemos tenido mucho apoyo de la sociedad, de la gente común, de profesionales, cada vez que llevamos adelante este tipo de iniciativas, ¿no? Lo que me parece más importante es que tome nota el Estado, que es quien debe garantizar los recursos para que en principio se pueda prevenir la violencia y llegada a determinadas situaciones pueda sancionar cuando se comete un delito como es la violencia hacia las mujeres. Nosotros concretamente esta declaración de emergencia que estamos pidiendo incluye algunas cuestiones como es, por ejemplo, una mayor inversión presupuestaria para poder generar todos los dispositivos que se necesitan en cada una de las provincias del país, ¿no? Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano que debe monitorear y también debe controlar la aplicación y debe apoyar y debe estar atento a cómo se va implementando la Ley Nacional de Violencia, ha contado con el año pasado, en el 2014, del presupuesto nacional de la Argentina con el 0,0018% destinado a esta tarea, ¿no? Y donde de ese pequeño porcentaje, el 70% está destinado a la tarea de sus profesionales, es decir, a quienes trabajan en el Consejo Nacional de las Mujeres, que por supuesto es una tarea valiosa, no estamos discutiendo eso, sino cuánta inversión falta para poder llevar adelante esta tarea. Y también otra cuestión que estamos pidiendo en el marco de la declaración de emergencia está relacionado con un plan concreto de trabajo que se pueda medir en el tiempo para ver resultados concretos, para poder de alguna manera abordar el problema complejo que es la violencia, ¿no? Y un elemento más que también estamos exigiéndole al Estado nacional y que también obviamente es parte de lo que debe responsabilizarse la provincia y en menor grado los municipios, que es la generación de estadísticas. O sea, nosotros no contamos con datos y números concretos que provengan del Estado, ¿no? Es decir, nosotras leemos los datos que genera una organización no gubernamental como es la Casa del Encuentro, que hace una tarea militante, relevando situaciones de violencia que llegan al femicidio de los medios de comunicación. No contamos con un dispositivo oficial y estatal que pueda darnos esos datos, ¿no? Bueno, Gabriela, te tengo que lamentablemente dejar porque vamos a tener en línea también a la doctora Marisa Whitman, que es directora de la Comisión de Asistencia de la Mujer Víctima de la Violencia de Género. Así que ahí vamos a cerrar también con un poquito de la parte ilegal y te agradecemos muchísimo por habernos escuchado y habernos respondido a estas preguntas. No, gracias a ustedes, y es un aporte muy importante la comunicación no sexista y que aporte a este tipo de problemáticas, de poder abordar entre todos y entre todas esta difícil situación que estamos atravesando. Así que les agradecemos mucho. Muchas gracias, Gabriela, ha sido muy clara. Gracias a ustedes. Salud. Bueno, seguimos un poquito más, nos corre el tiempo, así que vamos a ir a un ratito de un tema que canta en Paranoia, una española, y habla algo de la mujer. Después te tiro algo más, Marce. Dale. Así que vamos a nada. Ajá. Mujer de este tiempo, que le tocó en la vida ser padre y madre a la vez. Ella es mujer que va aprendiendo lecciones de la vida, de la trampa y la mentira, escapando de lo feo, no quiere volver a saber. Y la verás con la mirada perdida cuando suena el rico y bueno. Cha, cha, cha. Me encantaría. Pero mira cómo dice cha, cha, cha. Me encantaría.
humana. ¿Qué pasa, pana? Esclava de una cultura que no la deja elegir. Bueno, estamos de vuelta así rapidito. Yo solamente quiero remarcar una cosa que decía esta canción, que creo que no la escuchamos, pero decía: esclava de una cultura que no deja elegir. Y eso es algo que si tuviéramos más tiempo lo charlaríamos un poquito más. Pero bueno, vamos a ir a Pablita que nos va a decir, porque tenemos unas entradas para regalar. Tenemos 4 pares de entradas, así que atención, ya pueden entradas al Cine Monumental, que agradecemos, siempre nos están dando para sortear. Ya pueden mandar mensaje de texto con los últimos 3 números del DNI al 153 88 6677. Por esta vez hacemos el sorteo es el número de acá de la radio, del espacio físico, digamos, de la radio, sí. Porque el nuestro se nos quedó sin batería. Sí, 153... No cuentes las penas. No. 153 88 6677. Los primeros 4 mensajes que lleguen se llevan 2 entradas cada uno para ir al Cine Monumental a disfrutar de un muy buen estreno. Bueno, y agradecemos también al Colegio de Fonoaudiólogos y de Fonoaudiólogos. Me pensé que era raro. ¿Qué pasó? Como una mezcla, vos. Sí. Bueno, Fonoaudiólogos y al Colegio de Médicos que nos dan su apoyo para que esté este programa. Así que también saludos a ellos. Bueno, ahora tenemos en la línea telefónica tenemos a la doctora Marisa Whitman. Marisa, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vos sos directora de la Comisión de Asistencia a la Mujer Víctima de la Violencia de Género. Sí, es una comisión que funciona en la sede del Colegio de Abogados desde el 2008, brindando asistencia jurídica de urgencia a víctimas de violencia de género, y además de organizar talleres, seminarios y jornadas para difundir la temática. Generalmente tratamos de hacer talleres y jornadas para colegiados y público en general para enriquecernos y sensibilizarnos sobre la materia. Bueno, buenísimo. ¿Con qué, desde tu disciplina, con qué estados se encuentran ustedes en este momento con respecto a la violencia de género? Mira, como abogada te puedo decir que nuestro país ha ratificado tratados internacionales, tenemos normativa nacional, provincial, es decir, que falta de leyes o normas no tenemos. El problema que vivimos día a día los que ejercemos el derecho, particularmente en situaciones de violencia de género, es, como siempre, por ahí la falta de sensibilización en los operadores judiciales o administrativos que reciben a la víctima de violencia de género al momento de recepcionar la denuncia, ¿no? Sí. Y además de la falta de presupuesto y de políticas públicas. Genial. Bueno, ahí hay 2 super temas en realidad, pero cuando hablábamos acá, que hablábamos del patriarcado y una construcción cultural y de siglos y siglos y siglos para que hace menos de 20 años empiecen a salir algunas cosas diferentes, ¿tiene algo que ver esto con el tema legal, jurídico, con respecto, digo, por ejemplo, los jueces o el profesional desde el derecho? ¿Lo viven ustedes también como profesionales o no? Sí, como profesionales no dejamos de formar parte de esta sociedad patriarcal donde están todavía instalados muchos mitos y estereotipos en relación a la violencia de género y en cuanto a los derechos de la mujer en particular. Es decir, que más allá de la formación o del trabajo que se pueda llegar a hacer o intentar hacer por el derecho, es decir, a la aplicación de las normas, nos chocamos permanentemente con todas estas cuestiones que están dentro de la sociedad y también entonces las encontramos dentro de los tribunales o en cualquier efector donde tenemos que plantear situaciones de violencia. Claro, porque es como que van atravesados no solamente ya de la denuncia en sí que puede venir de un tercero, sino también ustedes mismas dentro de la profesión para poder llevar a cabo esa denuncia. Es como una cosa rarísima. Es algo permanente. La mujer se acerca a efectuar la denuncia y es bastante común, lamentablemente, escuchar, bueno, pero ¿te parece que vas a denunciar? Es cierto, no te olvides que es tu marido, es el padre de tus hijos, no deberías hacerlo, de la misma persona que está recepcionando la denuncia. Uh-huh. ¿Y cómo te llega a vos una denuncia de violencia de género, por ejemplo? ¿Llega con alguna otra cosa? ¿Llega directamente como violencia de género? ¿Está oculta? ¿Cómo es el tema? En realidad, cuando trabajamos
En el Colegio de Abogados, brindando asistencia, solo trabajamos lo que es violencia de género, también ejercemos de forma particular, entonces dentro de lo que es el derecho de familia, que es a lo que generalmente nos ejercemos las que trabajamos también en violencia de género, te llegan a través de una consulta por un posible divorcio, y cuando comienza el relato surge esta situación de violencia, o hay veces que llegan directamente por reconocerse como víctimas de violencia de género. Generalmente es después de mucho tiempo que la mujer se atreve a denunciar, a contar y a acudir a la justicia. Bueno, acá tengo a Paula que te quiere hacer una preguntita también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora Marisa? Quería ver el tema de la ley 26.485 que fue sancionada hace unos años ya, como habíamos estado charlando antes con la invitada, en el 2009. ¿Qué pasa con la ley? ¿Si está en vigencia, si está aplicando o no? La ley 26.485, que es de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, es una ley nacional y de orden público. Por lo tanto, es de aplicación hacia todos los habitantes del territorio argentino sin necesidad de que sea ratificada por cada estado provincial. A pesar de eso, desde el 2013, Santa Fe adhiere por una norma, por la 13.345 a esta ley, y se reglamenta. Es decir, que está en plena vigencia en todo el territorio nacional. Ahora, doctora, le voy a hacer una pregunta a Marcelo Abdala. Muchas gracias por poder estar comunicado con usted. Uno ve de que a pesar de que se hace que las mujeres muchas veces hacen las denuncias, no tienen la protección suficiente, porque uno ve que son invadidas, lo mismo en sus hogares, son golpeadas, o algunas inclusive llegan hasta la misma muerte. ¿A qué se debe esto? ¿Está fallando la protección policial? ¿Piensan de que no están así como usted recién decía, no lo vayas a denunciar que es tu esposo? ¿Por qué a pesar de que la mujer hace las denuncias, lo mismo vemos semanalmente que ocurre lo contrario, siempre hay una víctima? Yo creo que es por falta de sensibilización y formación en los operadores involucrados en esta temática. Es decir, hay mujeres que denuncian 1, 2, 3, 15, 20 veces y terminan en la muerte. O sea, ¿qué pasó con todas esas denuncias? Hay una falta de responsabilidad en el Estado en cuanto al seguimiento de cada caso en particular. Es como que está instalado que con solo hacer la denuncia y solicitar una prohibición de acercamiento o la exclusión del hogar o el reintegro del hogar de esa mujer, ahí se agota la responsabilidad estatal. Y esto es solo un pequeño acto, porque tenemos el antes y el después. ¿Qué hacemos con esa mujer que se va con un oficio que dice que no se puede acercar el violento a 200 metros de su domicilio donde ella se encuentre, si después los encargados en hacer cumplir esa ley no acuden ante el llamado de la mujer que necesita ayuda? Va mucho más allá, creo que es mucho más complejo el tema, y no solo se lo debe enfocar desde lo jurídico. Hay acompañamiento psicológico que no existe generalmente, o de trabajadores sociales que se involucren. Lo hablo a nivel estatal para hacer el seguimiento de cada caso en particular. Muchísimas gracias. Sí, Marisa, la verdad que genial, por eso, de hecho, cuando hablábamos un poquito y empezábamos a hablar sobre todo este tema, se va haciendo como una bola de nieve cada vez más grande, y también por ahí se empiezan a entender, digamos, de por dónde van los cambios, o por dónde deberían ir. Sí, así yo escuchaba también a las otras compañeras de militancia por los derechos de las mujeres que estaban hablando, que nos conocemos de trabajo desde hace años, y creo que coincidimos en eso, en la necesidad de políticas públicas claras, comprometidas, con asignación de presupuestos y un compromiso a largo plazo, porque está instalado en la sociedad. Entonces hay que empezar por difundir las leyes, por comprometernos, y creo que la marcha del 3, por lo menos desvisibilizar el tema. Hay gente que nunca escuchó de esto, o lo escuchó y no se puso a pensar qué significa, se pueda comprometer. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por escucharnos, y la verdad que un gusto escucharte también.
Hubiéramos tenido más tiempo, la verdad, pero bueno, nos corre el tiempo, fue todo pasando demasiado rápido este programa. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la verdad que por dónde empezar o por dónde terminar o media hora más hoy por lo menos. Sí. Hablando, me parece importante remarcar una cosa. Hablaba Gabriel, a ver si también podés aportar un poquito de esto. Decíamos que entre todas llegaban esto de las políticas públicas. Estamos hablando de una marcha multitudinaria, estamos hablando de una masificación de alguna cosa, viralización, como decía hace un rato. Y es loco porque en realidad nosotros estamos hablando de un gobierno democrático en el cual elegimos por mayoría de votos, y entonces la responsabilidad nuestra, ¿dónde está cuando queremos tratar esta temática? En asistir a una marcha y saber por qué vamos, tener en cuenta, porque vamos a entender una problemática, saber que podemos cambiar cosas quizás con un plan de estudio, que también va más allá de eso, a todas las agrupaciones estudiantiles que están en todas las carreras, yo supongo que podrían hacerse un poco también fuertes y hacerse un poco responsables de esto. Y bueno, y ahí nos empezamos a dar cuenta que enraírse en el trabajo de alguien, entonces estamos todos un poquito atravesados por esto. ¿Cómo entonces socialmente haces un cambio con esto? Que bueno, ojalá yo tuviera la respuesta exacta, pero te puedo tirar algunas puntas. Digamos, las otras, la abogada y Gabriela Sosa, las dos que hablaron, dijeron cosas muy interesantes y creo que tiene que pasar por esto. Primero, tiene que ser una política de Estado. Y asignación presupuestaria para formación, para crear organizaciones que ayuden desde lo estatal, obviamente, porque hay muchas organizaciones barriales y de mujeres que trabajan en esto, pero desde la más pura, digamos, voluntarismo y sin un peso, y realmente les cuesta muchísimo. Entonces, bueno, que tiene que haber una política de Estado que aporte presupuesto para todo tipo de formación, prevención, programas de tratamiento, refugios para las mujeres, también programas, ¿por qué no?, para los hombres violentos, pero digamos, esto tiene que ser preventivo desde la escuela para mí, ¿sí? Desde los primeros años. Aparte, sí, la formación, en mi caso, en mi profesión, que es la psicología, por ejemplo, que haya una verdadera formación en perspectiva de género para los psicólogos, creo que también para abogados, trabajadores sociales, para todos los que trabajen con gente, para no confundir el daño psíquico que produce la violencia con un cuadro psicopatológico, por ejemplo, desde la profesión de la psicología, y para que en los centros de salud se pueda detectar y operar con los casos de las mujeres y acompañarlas para ver si quieren hacer la denuncia, por empezar, bueno, y después ayudarlas a que la puedan hacer y que realmente pase algo, como decía la abogada, que pase algo y que no sea la propia mujer la que tiene que lograr que no la golpeen y que no la persigan, sino que el Estado mismo se haga cargo de la protección. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto vamos a ir a la marcha del 3. Buenísimo, genial. Quiero que me digas lo del 4 de junio que me comentaste así, súper velozmente. Súper veloz. En el Colegio de Psicólogos va a haber una jornada de interinstitutos que se hace todos los años, con todas las áreas de estudio del colegio, y va a ser sobre la violencia. Así que, bueno, fue propuesta justamente por nuestra área de estudios de género este tema, y se va a tomar desde todas las perspectivas de la psicología, así que, bueno, está invitada la gente que quiera concurrir. Bueno, espero nos veamos ahí también. El 4 desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Colegio de Psicólogos. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos, Pauli, decime los ganadores y nos vamos hasta el martes que viene. Sí, Juan 034, Laura 661, Vanina 619 y Galine 664 son los 4 ganadores, 2 entradas cada uno. Los esperamos en anexo de extensión universitaria a partir de las 7:30. ¿De qué día? ¿Del viernes? Dale, del viernes. Del viernes, así. Fue una pregunta, no fue una imposición, pero bueno, a partir del viernes se dice. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el ser.